Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de la unidad de concentración fracción molar, correspondiente entonces a la quinta lección sobre esta unidad de concentración. El presente ejemplo dice lo siguiente: se disuelven 0,2 kilogramos de cloruro de sodio en 200 mililitros de agua. Calcular la fracción molar de cada componente en la solución resultante. La densidad del agua nos dicen que es de 1 gramo sobre mililitro. Resolvamos entonces el presente ejemplo primero, resumiendo la información que nos dan en el enunciado. Nos dicen que se disuelve cloruro de sodio NaCl en agua. Y eso quiere decir que el agua viene a ser entonces el solvente y el cloruro de sodio el soluto. Nos dicen que la cantidad disuelta de soluto, es decir, de cloruro de sodio, es de 0,2 kilogramos. Entonces decimos que la masa de soluto WSTO es de 0,2 kilogramos. Y nos dice el enunciado que se disuelven estos 0,2 kilogramos de NaCl de soluto en 200 mililitros de agua. O sea que nos dan el volumen del solvente. 200 mililitros del solvente. Nos preguntan por la fracción molar del soluto X(STO) y del solvente X(STE). Y nos indican también que trabajemos con la densidad del agua aproximadamente igual a 1 gramo sobre mililitro. Entonces la densidad del solvente de STE es de 1 gramo sobre mililitro. En unidades de gramos de solvente sobre mililitros de solvente. Como nos dan unidades de kilogramos de soluto, debemos pasar este valor a términos de gramos de soluto para poder relacionarlo con el peso molecular del soluto. En primer lugar, consideremos el hecho de que 1 kilogramo de cualquier sustancia es igual a 1000 gramos de dicha sustancia. La masa de soluto, que viene dada en kilogramos, es decir 0,2 kilogramos de soluto, podemos pasarla a unidades de gramos de soluto, multiplicando por la relación que se obtiene de esta equivalencia. Podemos ver que 1000 gramos de soluto equivalen entonces a 1 kilogramo de soluto. Y se cancelan unidades de kilogramos de soluto en el numerador con kilogramos de soluto en el denominador. Efectuando esta operación indicada, tenemos que la masa en gramos de soluto WSTO es igual a 200 gramos del soluto. Ya tenemos la masa del soluto en gramos. Ahora determinemos las moles de soluto. Las moles de soluto N(STO) es igual entonces a los gramos de soluto W(STO) sobre el peso molecular de soluto, PM(STO). No conocemos el peso molecular de soluto, pero podemos determinarlo utilizando la tabla periódica. Necesitamos hallar el peso molecular, en este caso del NaCl, cloruro de sodio, que es nuestro soluto. Podemos observar en la fórmula molecular que hay un átomo de sodio. Entonces escribimos 1 por el peso atómico del sodio, que es aproximadamente 23,0. Y ahora sumamos la contribución másica del cloro. Hay un átomo del cloro en la fórmula molecular por el peso atómico del cloro, que es de 35,45. Efectuando estas operaciones obtenemos 1 por 23 más 1 por 35,45, queda 35,45, y esta suma entonces nos da el valor de 58,45 en unidades de gramos de soluto sobre mol de soluto. Ya tenemos el peso molecular del soluto. Ahora sí podemos determinar las moles de soluto ingresando este valor en la fórmula. Moles de soluto en STO es entonces igual a los gramos de soluto
200 gramos de soluto, sobre el peso molecular del soluto, 58,45 gramos de soluto sobre mol de soluto. Y resolvemos esta operación indicada, encontrando que las moles de soluto son iguales a 200 dividido 58,45, lo que nos da el valor de 3,42 mol de soluto o moles de NaCl. Al efectuar estas operaciones se cancelaron las unidades de gramos de soluto en el numerador con las unidades de gramos de soluto en el denominador, y la multiplicación de extremos y medios nos arroja unidades de moles en el numerador. Si efectuamos brevemente un análisis dimensional de la operación que acabamos de realizar, podemos observar lo siguiente, que en el numerador tenemos gramos de soluto y como no se encuentra en forma de fracción está dividido entre la unidad, es decir, entre 1. Gramos de soluto sobre 1 es igual a gramos de soluto, porque todo número o variable, en este caso unidad, dividido entre 1 es igual a la misma unidad. Y estas unidades de gramos de soluto sobre 1 están divididas, como podemos ver, entre unidades de gramos de soluto sobre mol de soluto. Entonces efectuamos en este caso una multiplicación de medios y extremos, donde la multiplicación de extremos nos arrojó las unidades en el numerador y la multiplicación de medios nos arrojó las unidades en el denominador. Entonces nos quedó gramos de soluto por mol de soluto, la multiplicación de extremos y la multiplicación de medios nos arrojó gramos de soluto por 1. Se cancelaron unidades de gramos de soluto y moles de soluto sobre 1 nos dio igual a moles de soluto. Eso brevemente como la explicación del análisis dimensional efectuado. Ya tenemos entonces las moles de soluto. Ahora lo que debemos hacer es determinar las moles del solvente. Tenemos un volumen de solvente de 200 mililitros de agua y la densidad del solvente es de 1 gramo sobre mililitro. Como densidad es igual a masa sobre volumen, podemos decir que la densidad del solvente de STE es igual a la masa W del solvente sobre el volumen V del solvente, y de esta expresión despejamos la variable masa de solvente, W del solvente, que es igual entonces a la densidad del solvente por el volumen de solvente. El volumen de solvente estaba dividiendo al lado de la masa de solvente, entonces al despejar masa de solvente, este volumen de solvente pasa a multiplicar la densidad del solvente. Reemplacemos los valores en esta expresión. Con eso tenemos que masa de solvente es igual a 1 gramo de solvente sobre mililitro de solvente, que es la densidad, por 200 mililitros de solvente. Se cancelan unidades de mililitros de solvente en el numerador con mililitros de solvente en el denominador y obtenemos que la masa de solvente, W de solvente, es igual a 200 gramos de solvente, lo cual aplica en forma específica para el agua. Y ahora aplicamos la misma fórmula que utilizamos para determinar las moles de soluto, pero en este caso determinamos moles de solvente en STE como igual a la masa de solvente W sub STE sobre el peso molecular de solvente PM sub STE. No conocemos el peso molecular del solvente, en este caso el peso molecular del agua. Vamos a determinarlo rápidamente. Decimos que el peso molecular del solvente, recordando la fórmula molecular del agua H2O, es igual entonces a 2 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1,0, más un átomo de oxígeno en la molécula por 16,0,
que es el peso atómico del oxígeno, y eso nos da 2 por 1, 2 más 1 por 16, 16 igual a 18,0 gramos de solvente agua sobre mol de solvente. Ya tenemos el peso molecular del solvente, que es de 18 gramos sobre mol. Y determinemos las moles de solvente N sub STE como iguales a los gramos de solvente, 200 gramos, sobre peso molecular del solvente, 18,0 gramos de solvente, sobre mol de solvente. Cancelamos unidades de gramos de solvente en el numerador con las del denominador. Y recordando el análisis dimensional efectuado para las moles de soluto, obtenemos finalmente las moles de solvente como iguales a 11,11 moles de solvente. Ya sabemos que estas unidades de moles de solvente, por la multiplicación de extremos y medios, quedan en las unidades del numerador. Entonces tenemos moles de soluto y moles de solvente. Y vamos a resumir estos valores obtenidos para continuar con este proceso de cálculo. Tenemos entonces las moles de soluto, que son 3,42, y las moles de solvente, que son 11,11. Para determinar las fracciones molares necesitamos determinar las moles de la solución, que son las moles totales. Y las moles de la solución son iguales a la suma de las moles de soluto con las moles del solvente. Y reemplazamos entonces estos valores, 3,42 mol de soluto más 11,11 mol de solvente. Y esta suma nos da el valor de moles de solución N sub SLN como igual a 14,53 mol de solución. Ahora determinemos las fracciones molares, recordando que la fracción molar de un componente en una mezcla de un componente I es igual a las moles del componente I sobre las moles totales, que en este caso, como es una solución binaria, entonces las moles totales son iguales a las moles de solución. Y aplicamos esta ecuación para el soluto. Entonces decimos fracción molar de soluto es igual a moles de soluto sobre moles de solución, y también aplicamos esta ecuación para el solvente. Fracción molar de solvente X sub STE es igual a las moles de solvente N sub STE sobre las moles de solución N sub SLN. Y vamos entonces reemplazando los valores en estas expresiones. Fracción molar de soluto X sub STO es igual a las moles de soluto 3,42 mol de soluto sobre las moles de solución 14,53 mol de solución. Y para el caso de la fracción molar de solvente X sub ST, esta es igual entonces a 11,11 mol de solvente sobre 14,53 moles de solución. Efectuando estas operaciones indicadas tenemos que la fracción molar de soluto es igual a 0,2354 y la fracción molar de solvente X sub STE es igual a 0,7646. Y por último, para verificar que estos resultados son válidos, vamos a sumar las fracciones molares y nos deben dar igual a la unidad. Entonces sumamos fracción molar de soluto X sub STO con fracción molar de solvente X sub STE, es decir 0,2354 a 0,7646, y esto nos da el valor de 1, como pueden verificar en una calculadora. No efectuamos esta operación porque no es el propósito del presente ejemplo. Solamente indicamos esta operación para efectos de verificación y de validación de los resultados obtenidos. Entonces, como respuesta para el presente ejemplo, tenemos que la fracción molar de soluto es de 0,2354
y la fracción molar de solvente X sub STE es de 0,7646. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.